Versículos 1 al 8. Se insta a los hebreos a seguir adelante en la doctrina de Cristo y se describen las consecuencias de la apostasía o rechazo. Debe exponerse toda parte de la verdad y la voluntad de Dios ante todos los que profesan el Evangelio, instárseles en sus corazones y conciencias. No debemos estar siempre hablando de cosas externas, las cuales tienen su lugar de uso, pero a menudo consumen demasiado de nuestra atención y tiempo que podría emplearse mejor. El pecado humillado que se declara culpable y clama a misericordia no puede tener fundamentos para desesperarse a partir de este pasaje, cualquiera que sea la concepción de su conciencia. Tampoco prueba de que alguien hecho nueva criatura en Cristo llegue a ser un apóstata definitivo. Por eso, antes de leer este capítulo, oramos para meditar tu palabra, donde el apóstol no habla de las caídas de los meros profesos, nunca convictos ni influidos por el Evangelio. Esos no tienen de qué caerse sino un nombre vacuo o una confesión hipócrita. Tampoco habla de los desvíos o resbalones temporarios. Tampoco se quiere repasar aquí a esos pecados en que los cristianos, por la fuerza de las tentaciones, el poder en alguna lujuria mundana o carnal. Aquí se aluda a la caída, que significa a renunciar abierta y claramente a Cristo. Continúa en este capítulo 6 lo que dejó en el capítulo 5, dejando esas enseñanzas elementales de la doctrina de Cristo. Avancemos hacia, no dejemos la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Es imposible su arrepentimiento a aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado del don celestial. Por eso en este capítulo nos dice: no volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, Hebreos 6:1, la instrucción sobre el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo, y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se han apartado. ¿Cómo es que alguien puede gustar de la buena palabra de Dios, disfrutar de todas las bendiciones y apartarse del camino? Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Dios es expuesto, Jesús es crucificado nuevamente y es puesto a la vergüenza por medio de aquellos que una vez creyeron, dejan de creer y se apartan del camino. Versículo 7. Cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha, para los que la cultivan reciben bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada, está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros que les espera lo que atañe a la salvación, y así como apartarnos del camino de la fe produce oprobio y vergüenza del nombre de Dios, mantenernos en el camino de la fe con fidelidad produce consecuencias expresadas de esta manera: porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado, sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Dios no es injusto para olvidarse de vuestra fe, de nuestro amor, de nuestra fidelidad, de vuestro servicio a Él. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza
Hebreos 6:11. Hebreos 12, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. El apóstol dice, sigan mostrando el mismo tema hasta que la esperanza se concrete en realidad. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia son herederos de la promesa. Del versículo 13 en adelante, San Pablo se va a ocupar en afirmar la certeza de la promesa de Dios. Y lo hace de esta manera. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. Te lo juro en nombre de quien. Juró, se comprometió con su propia palabra. Hizo una promesa, como no había nadie superior a él, él mismo comprometió su palabra. Y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Esa fue la promesa que no tenía edad para ser padre con su esposa. Dios es el Dios de lo imposible. Te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que había prometido. Hebreos 6:15. Versículo 16. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos. El juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Versículo 18. Y lo hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, alcanzara la palabra. Pero Dios, para darnos mayor elementos que fortalezcan nuestra fe, lo dice así para que, mediante la promesa de juramento, que son dos realidades inmutables, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es el único lugar que habla de la esperanza como el ancla del alma, el ancla que sujeta la embarcación pequeña. La esperanza aquí aludida es esperar con seguridad las cosas buenas prometidas por medio de esas promesas, con amor, deseo y valorándolas. La esperanza tiene sus grados como también la tiene la fe. La promesa de bendición que Dios ha hecho en los creyentes está desde el eterno propósito de Dios, establecida entre el Padre eterno y el Hijo eterno y el Espíritu Santo eterno. Se puede confiar una esperanza que penetra hasta detrás de la doctrina del santuario. El ancla de la esperanza es seguro si ya está anclada detrás del santuario, detrás de la cortina del santuario. En quien tiene que estar anclada, en la persona de aquel que nos crió, de la persona que nos redimió, que resucitó, en la persona de aquel que intercede por nosotros. Retomo, tenemos como firme, segura ancla una esperanza que penetra hasta atrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús entró como precursor, que fue antes y que otros van después. ¡Qué maravilloso! Él fue el primero, Él fue el precursor, la cual tenemos como segura y firme que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La promesa de Dios es segura. Su palabra y su juramento son inmutables. Dos cosas inmutables, el consejo y el voto de Dios, en que es imposible que Dios mienta, porque sería contrario a su naturaleza y a su voluntad,
Como no puede mentir, la destrucción del incrédulo y la salvación del creyente son igualmente ciertas. Nótese aquí que tiene derecho por herencia a las promesas aquellos a quienes Dios ha dado seguridad plena de la dicha. Los consuelos de Dios son suficientemente fuertes para sostener a su pueblo cuando está sometido a sus pruebas más pesadas. Aquí hay un refugio para todos los pecadores que huyen a la misericordia de Dios por medio de la redención de Cristo. Necesitamos un ancla que nos mantenga seguros. Estamos en este mundo como un barco en el mar, zarandeando de arriba abajo y corriendo el peligro de naufragar. Necesitamos un ancla que nos mantenga seguros y firmes. La esperanza del Evangelio es nuestra ancla en las tormentas de este mundo. Es segura y firme, pues de lo contrario no podría mantenernos así. La gracia gratuita de Dios, los méritos y la mediación de Cristo y las poderosas influencias de su Espíritu son las bases de esta esperanza, así que es una esperanza segura. Cristo es el objeto y el fundamento de la esperanza del creyente. Por tanto, depositemos nuestros afectos en las cosas de lo alto y esperemos con paciencia su manifestación cuando nosotros nos manifestaremos con Él ciertamente en gloria.